Bienvenidos a Hey, Libros. ¿Listos para una buena dosis de conocimiento? Hoy nos sumergimos en un libro que seguro te ha dado mucho que pensar, Sí. a juzgar por la pila de notas que nos enviaste. Pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Un clásico. Un clásico. Una obra que va mucho más allá de las aulas, ¿no? Habla de poder, de desigualdad. Totalmente. Y de cómo la educación puede ser una herramienta para liberarnos o para mantenernos oprimidos. Exacto, y por eso mismo me intriga tanto. A ver, para empezar, Freire critica con fuerza el modelo tradicional de educación, al que llama bancario. Ajá. ¿Por qué ese nombre tan peculiar? Bueno, imagínate un banco, pero en vez de dinero se deposita conocimiento en la mente de los estudiantes. Entiendo. El maestro es quien tiene todo el saber, él lo deposita en los alumnos que son vistos como recipientes vacíos. Como si fueran alcancías. Exacto, como alcancías. Pero claro, eso no suena muy dinámico, que diga. Para nada, Freire argumenta que este modelo bancario perpetúa las desigualdades de poder. Los estudiantes no aprenden a pensar críticamente, a cuestionar, a buscar soluciones. Claro. Simplemente absorben información pasivamente. Es como si se les negara la posibilidad de ser agentes de cambio, ¿no? Se convierten en piezas de un sistema que no les permite desarrollarse plenamente. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la alternativa que propone Freire? ¿Cómo podemos romper con este ciclo de opresión a través de la educación? Freire nos invita a un cambio radical, la educación problematizadora. A ver. En vez de depositar información, se trata de presentar problemas. Entiendo. Desafíos que inviten a los estudiantes a pensar por sí mismos. Me encanta la idea. En lugar de dar respuestas prefabricadas, se les impulsa a buscarlas, Sí. a analizar, a debatir. Exacto. Imagínate un aula donde se plantea un problema social complejo y los estudiantes, junto con el maestro, investigan, discuten y proponen soluciones. Suena mucho más estimulante. Pero, ¿cómo se logra que los estudiantes desarrollen esa conciencia crítica que les permita cuestionar el mundo que les rodea? Freire utiliza un concepto clave, la concientización. Interesante. Es un proceso de despertar, de darse cuenta de las fuerzas sociales, políticas y económicas que moldean nuestras vidas. Es como si de pronto pudiéramos ver las cuerdas que nos mueven, los mecanismos que perpetúan las desigualdades. Exacto. Y con esa conciencia surge la posibilidad de actuar, de transformar nuestra realidad. Hablando de transformar la realidad, Sí. Freire habla de las situaciones límite. ¿Qué son exactamente? Son esas realidades que parecen inamovibles. Ya. Muros que nos encierran y nos hacen sentir impotentes. La pobreza, la discriminación, la falta de oportunidades. Esas situaciones que nos hacen sentir atrapados. Exactamente. Pero Freire nos dice que no debemos resignarnos, ¿verdad? Por supuesto que no. La educación problematizadora nos da herramientas para analizar esas situaciones límites, Bien. para descubrir las causas que las originan y para buscar alternativas para abrir brechas en esos muros. Y ahí es donde entra en juego el diálogo, ¿no? Para Freire, el diálogo auténtico es fundamental para la liberación. Sin duda, no se trata de un simple intercambio de opiniones, sino de un encuentro profundo, donde se escucha con empatía, con humildad, buscando comprender al otro. Un diálogo donde todos tienen voz, donde se construye un conocimiento colectivo, ¿verdad? Exactamente. Y este diálogo, según Freire, es un acto político en sí mismo. Interesante. Rompe con la cultura del silencio que oprime a los marginados, a quienes se les niega la posibilidad de expresarse. Decía que al hablar, al compartir sus experiencias, los oprimidos empiezan a tomar las riendas de su propia historia. Así es. Y aquí aparece otro concepto fundamental, el de líder revolucionario. Ajá. Freire critica la figura del líder mesiánico, ese que llega desde fuera con todas las respuestas. Ese que quiere tener la solución mágica para todos los problemas. Exacto. Para Freire, el verdadero liderazgo nace del diálogo, de la colaboración, del compromiso compartido con la transformación social. Entonces el líder no está por encima del pueblo, sino que camina a su lado, ¿verdad? Precisamente. Y para que ese liderazgo sea auténtico, Sí. tanto el líder como el pueblo deben confrontar un obstáculo poderoso. Miedo a la libertad. Ay, la libertad. Le suena paradójico. Lo es, pero es una realidad. Explícame. Para los opresores, el miedo a la libertad es el miedo a perder su poder. Claro, si los oprimidos se liberan, ellos pierden su posición de privilegio. Exacto. Pero también los oprimidos pueden tener miedo a la libertad. Ya veo. Es el miedo a lo desconocido, a la responsabilidad que implica construir un nuevo mundo. Es como si estuvieran acostumbrados a la jaula, por más incómoda que sea. Freire nos invita a reconocer ese miedo en nosotros mismos y en los demás. Claro. Solo así podremos superarlo y construir una sociedad verdaderamente justa y libre. Y para lograrlo, Sí. Freire nos habla de la conciencia dual. Ajá. ¿En qué consiste este concepto?
La conciencia dual es esa voz interna que reproduce los discursos del opresor, que nos hace dudar de nuestra propia capacidad para cambiar las cosas. Es una forma de autoopresión. Como si el opresor viviera dentro de nosotros mismos. Exactamente. Freire nos llama a identificar esa conciencia dual y a confrontarla. Solo así podemos romper con las cadenas mentales que nos atan a la opresión. Y para romper esas cadenas, ¿qué papel juega la educación? Freire nos invita a construir una pedagogía para la liberación. A ver. Una educación que nos empodere para ser agentes de cambio. Una educación que nos libere de las ataduras mentales y nos impulse a construir un mundo mejor. Suena realmente inspirador. Lo es. Y para profundizar en esta pedagogía para la liberación, Freire nos presenta dos tipos de acción. La acción dialógica y la acción antidialógica. Entiendo. Esencialmente dos formas opuestas de interactuar con el mundo. ¿Podría explicarnos un poco más sobre estas dos formas de acción? ¿Cuáles son sus características principales? Claro, la acción antidialógica es la que usan los opresores para mantener su dominio. ¿Y en qué se basa esa acción? ¿Cuáles son sus métodos? Se basa en la conquista, la división, la manipulación y la invasión cultural. Es un enfoque agresivo que busca imponer una visión del mundo sobre los demás, silenciar las voces disidentes y perpetuar las desigualdades. ¿Es una forma de control? ¿De mantener el status quo a toda costa? Exacto. Y en contraposición a esta acción antidialógica, ¿Sí? Freire nos propone la acción dialógica. ¿Y cuáles son las características de esta acción dialógica? La acción dialógica se basa en la colaboración, la unión, la organización y la síntesis cultural. Es un enfoque mucho más humano y participativo que busca construir en lugar de destruir. Exactamente. La acción dialógica busca construir puentes, crear espacios de encuentro donde todos puedan participar en la transformación del mundo. Me gusta la idea de la síntesis cultural. Sí, Implica un intercambio de saberes, un enriquecimiento mutuo. así es. No se trata de imponer una cultura sobre otra, sino de crear una nueva a partir del diálogo y la colaboración. Y volviendo a la educación, Sí. ¿cómo se aplica esta acción dialógica en el aula? Freire nos habla de la importancia de la investigación temática. ¿En qué consiste esta investigación temática? ¿Cuál es su objetivo? Se trata de descubrir los temas generadores que están presentes en la realidad de los oprimidos. Ajá. Son esos temas que reflejan sus necesidades, sus preocupaciones, sus aspiraciones. Es decir, aquello que les importa, aquello que los mueve. Exacto. Y para identificar estos temas, Freire propone un método dialógico Entonces, participativo. ¿cómo funciona este método en la práctica? Se trata de crear un espacio de diálogo con los oprimidos, donde ellos puedan expresarse libremente y compartir sus experiencias. El investigador no llega con preguntas preconcebidas, sino que se abre a escuchar y a aprender de la sabiduría popular. Un proceso de aprendizaje mutuo, donde todos son maestros y alumnos al mismo tiempo. Exactamente. Y a través de este diálogo se van revelando los temas generadores, esos nudos problemáticos que deben ser abordados para transformar la realidad. Entonces, la investigación temática se convierte en una herramienta para comprender las necesidades del pueblo y para construir una educación que responda a esas necesidades. Así es. Y esa educación, como hemos visto, debe ser problematizadora, debe invitar a los estudiantes a pensar críticamente, a cuestionar, a buscar soluciones. Y para que esta educación sea verdaderamente liberadora, Freire enfatiza la importancia del diálogo. El diálogo como herramienta para romper con la cultura del silencio, para dar voz a los oprimidos. El diálogo que nos permite construir puentes, comprender las perspectivas del otro y trabajar juntos para transformar la realidad. Y este diálogo, argumenta Freire, no es solo una herramienta pedagógica, sino un acto político. Porque al dar voz a los oprimidos, se desafían las estructuras de poder que los mantienen en silencio. Se abre un espacio para la transformación social, para la construcción de un mundo más justo. Y en ese proceso de transformación, Freire destaca la importancia del liderazgo, pero no de cualquier tipo de liderazgo. Él critica el liderazgo mesiánico, donde el líder se ve como un salvador. Ese líder que llega desde afuera, con todas las respuestas, sin escuchar las voces del pueblo. Exacto. Freire propone un liderazgo que emerge del diálogo, de la colaboración y del compromiso compartido con la liberación. Un liderazgo que trabaja con los oprimidos, no para ellos. Que se nutre de la sabiduría popular, que escucha las voces del pueblo y camina a su lado en la lucha por la transformación. Ya hemos hablado del miedo a la libertad, Sí, pero me gustaría profundizar un poco más en este tema. claro. ¿Cómo se manifiesta este miedo en los opresores Ajá. y en los oprimidos? Para los opresores, el miedo a la libertad es el miedo a perder su poder y control. Es lógico. Si se libera al oprimido, el opresor deja de tener a quien dominar. Exactamente.
Su estatus, sus privilegios, todo su sistema de valores se basa en la opresión. Y para los oprimidos, ¿cómo se manifiesta este miedo? Puede ser el miedo a lo desconocido, a la responsabilidad que viene con la libertad. También puede ser el miedo a desafiar las estructuras de poder que les son familiares, por más injustas que sean. Es como si la opresión se volviera una especie de zona de confort, por terrible que parezca. Sí, es la jaula que se conoce frente a la incertidumbre del mundo exterior. Freire también habla de la conciencia dual del oprimido. Esa conciencia que internaliza la visión del opresor y reproduce patrones de dominación. Es como si la opresión se reflejara en un espejo, perpetuándose a sí misma. Y para romper con este ciclo es fundamental reconocer y confrontar esa conciencia dual. ¿Y cómo se puede hacer eso? A través del diálogo, de la reflexión crítica, de la concientización, Es un proceso de desaprender, de descolonizar la mente. de romper con las cadenas mentales que nos atan a la opresión. Freire nos invita a construir una pedagogía para la liberación, una pedagogía que nos empodere a todos para ser agentes de cambio en el mundo. ¿Y tú, qué ideas te resuenan más? Muchas. ¿Cómo podemos aplicar estas ideas en nuestras propias vidas, en nuestras comunidades, en nuestro trabajo? Es un desafío constante, un proceso que requiere compromiso, acción y, por supuesto, mucho diálogo. Y recordar siempre que la liberación no es un destino, sino un camino que recorremos juntos, en constante transformación. En constante aprendizaje, en constante búsqueda de un mundo mejor. Freire nos ofrece un marco teórico muy potente para comprender las dinámicas de poder en la sociedad y para transformarlas. Nos invita a ser críticos, a ser reflexivos, a ser agentes de cambio. Y a construir un mundo donde todos podamos vivir con dignidad y libertad, Freire habla de la importancia de la síntesis cultural. que implica un intercambio de saberes, un enriquecimiento mutuo. No se trata de imponer una cultura sobre otra, sino de crear una nueva a partir del diálogo y la colaboración. Un proceso de transformación donde todos somos protagonistas. Y para que esta transformación sea efectiva, Freire enfatiza la importancia de la organización. Los oprimidos deben unirse para luchar por su liberación. La unión hace la fuerza, como dice el dicho. Y la organización les permite canalizar esa fuerza, convertirla en acción transformadora. Freire nos invita a no ser solo espectadores, sino actores de nuestra propia historia. A tomar las riendas de nuestro destino. Y a construir un mundo donde todos podamos vivir con dignidad y libertad. Ese es el legado de Paulo Freire, un legado que nos sigue interpelando hasta hoy. Y para que este legado siga vivo, es fundamental comprender a fondo sus ideas y ponerlas en práctica. Exacto. Y para eso es importante analizar a fondo los conceptos que hemos discutido hoy. Claro, hemos hablado de muchos conceptos importantes. La educación bancaria, la educación problematizadora, la concientización, las situaciones límite, el diálogo, la cultura del silencio, el líder revolucionario, el miedo a la libertad, la conciencia dual, la acción dialógica, la acción antidialógica, la investigación temática, los temas generadores. Es mucha información para procesar. Sí, pero es información valiosa que nos puede ayudar a comprender mejor el mundo que nos rodea y a transformarlo. Y para ayudarte a digerir toda esa información, te propongo que hagamos un pequeño ejercicio. Me parece una excelente idea. ¿En qué consiste el ejercicio? Te voy a hacer algunas preguntas para que puedas reflexionar sobre lo que hemos hablado. Me parece perfecto. Estoy listo para la prueba. Muy bien, primera pregunta. ¿Cómo se manifiesta la educación bancaria en tu propia experiencia? ¿Has sido alguna vez víctima de este modelo educativo? Esa es una pregunta que me hace pensar. Tomaré un tiempo. Creo que todos hemos experimentado la educación bancaria en algún momento de nuestras vidas. Es muy probable. Y es importante que seamos conscientes de ello para poder romper con ese modelo y construir una educación más liberadora. Totalmente de acuerdo. ¿Y cuál sería la siguiente pregunta? La siguiente pregunta es, ¿qué te ha llamado más la atención de la propuesta de Freire? ¿Qué ideas te han resonado con más fuerza? Pues mira, me ha impactado mucho la idea de la educación problematizadora. Me parece una forma mucho más efectiva de aprender, de desarrollar el pensamiento crítico. Es una propuesta muy potente, sin duda. Y la última pregunta. ¿Cómo crees que podrías aplicar las ideas de Freire en tu propia vida? ¿Qué acciones podrías llevar a cabo para contribuir a la construcción de un mundo más justo y libre? ¡Wow! Esa es una pregunta que me da para un buen rato de reflexión. No hay prisa. Creo que lo primero es tomar conciencia de las estructuras de poder que nos rodean. Sí. Identificar las situaciones límite que nos oprimen. Ese es un primer paso fundamental. Y luego, hay que buscar formas de romper con esas estructuras, de superar esas situaciones límite.
Y para eso es fundamental la acción, el compromiso, la organización. Exacto. No podemos quedarnos solo en la teoría. Claro. Tenemos que poner en práctica las ideas de Freire, convertirlas en acciones concretas. Y en ese proceso de acción es importante recordar que la liberación no es un destino, sino un camino que recorremos juntos. Un camino que requiere esfuerzo, compromiso y, sobre todo, esperanza. Esperanza en que un mundo mejor es posible. Y esperanza en que la educación puede ser una herramienta fundamental para construir ese mundo mejor. Esa es la gran enseñanza de Paulo Freire. La educación como herramienta para la liberación. Y con esa poderosa idea, vamos a dar por terminada la primera parte de nuestra inmersión en pedagogía del oprimido. Te esperamos en la segunda parte para seguir explorando las ideas de Freire y su relevancia en el mundo actual. No te la pierdas. Hasta pronto. Retomando nuestra conversación, me gustaría destacar un aspecto que a veces se pasa por alto en la obra de Freire: la importancia del amor en la lucha por la liberación. Amor. En una revolución. Ah, Eso sí que no me lo esperaba. ¿Cómo encaja el amor en este contexto de transformación social? no se trata del amor romántico, claro está. Freire habla de un amor que se traduce en solidaridad, Ya veo. en compasión, en un compromiso profundo con la justicia social. Un amor que se pone en acción, que se convierte en motor de cambio. Exactamente. Para Freire, la revolución no debe estar impulsada por el odio o la venganza, sino por el amor. Interesante. La violencia solo engendra más violencia, y la verdadera liberación se construye desde la empatía y la construcción de un mundo más justo y humano. Es una perspectiva realmente inspiradora. Y hablando de inspiración, recuerdo que mencionaste la importancia del testimonio del líder revolucionario. ¿Podrías profundizar un poco más en este concepto? El testimonio no se limita a las palabras, sino que se encarna en las acciones. El líder revolucionario debe ser un modelo a seguir. Debe vivir de acuerdo con los valores que defiende. Es decir, predicar con el ejemplo, ser congruente entre lo que dice y lo que hace. Exactamente. El testimonio auténtico inspira confianza, moviliza a la acción y demuestra que la transformación que se busca es posible. Y para que esa transformación sea efectiva, hemos hablado de la importancia de la organización. ¿Cómo se relaciona la organización con la acción dialógica y la lucha por la liberación? La organización es fundamental para canalizar la energía del pueblo, para convertirla en una fuerza transformadora. Los oprimidos deben unirse, crear redes de solidaridad para poder romper las cadenas de la opresión. La unión hace la fuerza, como dice el refrán. Sin duda. Y la organización permite que esa fuerza se multiplique, que se convierta en un movimiento imparable hacia la justicia social. Freire nos invita a no ser simples espectadores, sino a convertirnos en actores de nuestra propia historia, ¿verdad? Exactamente. Nos llama a tomar las riendas de nuestro destino, a participar activamente en la construcción de un futuro más justo y equitativo. Y para eso necesitamos herramientas, estrategias. ¿Qué? Un mapa que nos guíe en este camino hacia la liberación. ¿Qué nos ofrece Freire en este sentido? Freire nos propone un método, una forma de abordar la realidad y transformarla. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de este método? ¿Cómo se traduce en acciones concretas? Uno de los elementos clave del método de Freire es la investigación temática de la que ya hablamos. Se trata de identificar los temas generadores, Sí. esos problemas o inquietudes que surgen de la propia experiencia de los oprimidos. Es decir, partir de la realidad del pueblo, de sus necesidades y aspiraciones. Exactamente. Y una vez que se han identificado estos temas generadores, se inicia un proceso de diálogo e investigación colectiva para buscar soluciones. Es un proceso que requiere mucha escucha, Sí, mucha empatía, mucha humildad por parte de quienes facilitan ese proceso. sin duda. El educador, en este contexto, no es un transmisor de conocimiento, sino un facilitador del diálogo, un acompañante en el proceso de descubrimiento y transformación. Y este proceso de diálogo, como hemos visto, es fundamental para romper con la cultura del silencio, para dar voz a quienes han sido silenciados durante tanto tiempo. Exactamente. El diálogo auténtico permite que los oprimidos se expresen libremente, que compartan sus experiencias y que construyan un nuevo discurso, una nueva narrativa que desafíe la visión dominante. Es un proceso de empoderamiento, de toma de conciencia del propio poder para transformar la realidad. Y para que este proceso sea efectivo, es importante que la organización esté presente desde el principio. ¿A qué te refieres con organización? ¿Qué tipo de organización es necesaria para llevar a cabo este proceso de transformación? Freire habla de la necesidad de crear estructuras organizativas horizontales, democráticas, que permitan la participación de todos los miembros de la comunidad.
Es decir, no se trata de imponer una estructura jerárquica desde arriba, sino de construirla desde abajo, desde las bases. Exactamente. La organización debe surgir de las propias necesidades del pueblo, debe ser un reflejo de su voluntad de cambio. Y esta organización debe estar al servicio de la lucha por la liberación, ¿verdad? Por supuesto. La organización es una herramienta fundamental para la acción colectiva, para la movilización social, para la construcción de un futuro más justo. Y para que esa lucha sea efectiva, hemos hablado de la importancia del liderazgo. Sí. Pero de un liderazgo que no busca el poder personal, sino que se pone al servicio del pueblo. Un liderazgo que emerge del diálogo, de la colaboración, del compromiso compartido con la transformación social. Un liderazgo que inspira, que motiva, que acompaña al pueblo en su camino hacia la libertad. Y para que ese liderazgo sea auténtico, es necesario que el líder tenga un testimonio sólido, que viva de acuerdo con los valores que defiende. Que su vida sea un ejemplo de coherencia, de compromiso, de entrega a la causa de la justicia social. Exactamente. El testimonio del líder es fundamental para generar confianza, para movilizar a la acción, para demostrar que el cambio es posible. Y para que ese cambio sea duradero, es fundamental que se produzca una transformación profunda en las estructuras de la sociedad. Freire nos habla de la necesidad de una revolución cultural, una transformación radical en la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Una revolución que no se limita a cambiar las leyes o las instituciones, sino que va mucho más allá, que busca cambiar la mentalidad de las personas. Exactamente. Freire nos invita a desaprender los patrones de pensamiento opresivos que hemos interiorizado y a construir una nueva visión del mundo, una visión basada en la justicia, la igualdad y la solidaridad. Y para lograr esa transformación cultural, la educación juega un papel fundamental, ¿verdad? Sin duda. La educación puede ser una herramienta poderosa para la liberación o para la opresión. Depende de nosotros, de las decisiones que tomemos, de los modelos educativos que construyamos. Freire nos invita a construir una pedagogía para la liberación, una pedagogía que nos empodere para ser agentes de cambio en el mundo. ¿Y tú? ¿Qué ideas te resuenan más? ¿Cómo podemos aplicar estas ideas en nuestras propias vidas, en nuestras comunidades, en nuestro trabajo? Es un desafío constante, un proceso que requiere compromiso, acción y, por supuesto, mucho diálogo. Y recordar siempre que la liberación no es un destino, sino un camino que recorremos juntos, en constante transformación. En constante aprendizaje, en constante búsqueda de un mundo mejor. Freire nos ofrece un marco teórico muy potente para comprender las dinámicas de poder en la sociedad y para transformarlas. Nos invita a ser críticos, a ser reflexivos, a ser agentes de cambio. Y a construir un mundo donde todos podamos vivir con dignidad y libertad. Freire nos invita a ser protagonistas de nuestra propia historia, a tomar las riendas de nuestro destino y a construir un futuro más justo. Ese es el legado de Paulo Freire, un legado que nos sigue interpelando hasta hoy. Un legado que nos inspira a seguir luchando por un mundo donde todos podamos vivir con dignidad y libertad. Y en este camino hacia la liberación, Freire nos recuerda la importancia de no caer en las mismas trampas que los opresores, de no convertirnos en aquello que combatimos. Es decir, no replicar las dinámicas de poder, Ajá. la verticalidad, el autoritarismo. Exacto. Freire nos llama a construir un nuevo tipo de sociedad basada en el diálogo, la horizontalidad, la participación de todos. Una sociedad donde el poder no se concentre en los pocos, sino que se distribuye de forma equitativa. Precisamente. Y para lograrlo es fundamental que la transformación sea integral, que abarque todos los ámbitos de la vida. Lo personal, lo social, lo político, lo económico. Es una revolución a todos los niveles. Un cambio profundo en la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo que nos rodea. Y en esa revolución, Freire nos invita a ser humildes, a reconocer que no tenemos todas las respuestas, que el camino se hace al andar. Es un proceso de aprendizaje constante, de diálogo permanente, de búsqueda colectiva. Y en ese proceso es fundamental mantener viva la esperanza, la convicción de que un mundo mejor es posible. Una esperanza que no se basa en la ingenuidad, sino en la acción, en el compromiso, en la lucha constante por la justicia social. Y para mantener viva esa esperanza, Freire nos invita a cultivar la alegría, el entusiasmo, la pasión por la vida. Porque la revolución no debe ser un acto de sacrificio, No. sino de celebración, de creación, de construcción colectiva. Exacto. La liberación debe ser un proceso gozoso, un canto a la vida, una afirmación de nuestra humanidad compartida. Y con esa hermosa imagen creo que podemos ir cerrando nuestra inmersión en Pedagogía del Oprimido. Ha sido un placer compartir este viaje contigo y con nuestros oyentes. Espero que esta conversación les haya inspirado a seguir explorando las ideas de Freire y a ponerlas en práctica en sus propias vidas. Que la llama de la liberación siga ardiendo en sus corazones. Hasta la próxima y que la lectura siga siendo un camino hacia la libertad.